buenos días de nuevo a todos. Bueno, hoy vamos a resolver un interrogante, o por lo menos lo voy a intentar porque es muy difícil tratar de resolver algo como esto. ¿Para qué las organizaciones de personas con discapacidad? Este interrogante surge a raíz de varias situaciones que se han presentado, comenzando por lo que denuncié la semana pasada de esos orangutanes que se van a clavar en el Plan Nacional de Desarrollo, y las organizaciones de personas con discapacidad visual en un silencio, no sé si llamarlo cómplice, pero un silencio que avala esa conducta. El 1 de abril, el diario El Espectador publicó una nota bastante impactante. Resulta que el profesor Juan Carlos Jaime, del colegio Luis Vargas Tejada, fue despedido, fue sacado, fue discriminado en esta institución del Colegio Distrital Luis Vargas Tejada. Resulta que el viernes anterior, o sea el 29 de marzo, el rector le entregó este docente a la Secretaría de Educación, aduciendo que él no podía cumplir las nuevas obligaciones, aduciendo que su discapacidad era un impedimento para cuidar los patios. ¿Habráse visto? Por favor, ¿dónde están esos tales ajustes razonables que llaman los expertos? Resulta que este señor Juan Carlos Jaime, el docente que fue noticia, es un doctor, es doctor en no me acuerdo qué universidad en este momento porque no lo dice, simplemente es doctor con tesis laureada, o sea, todo el conocimiento lo tiene. Él llevaba a una persona para que le asistiera pago por su propio sueldo, y resulta que el rector, en una directriz absolutamente absurda, impidió el reingreso de esta persona al colegio porque sencillamente no trabajaba en la institución. Es grave la situación porque estamos golpeando a una persona con discapacidad, a una persona que de pronto por no ver se le deben hacer ajustes razonables, pero no se le puede discriminar. El consejo directivo de esta institución presentó la denuncia formal ante los medios de comunicación y ante la Secretaría de Educación. Estamos muy pendientes de qué va a pasar con este docente, y las organizaciones de personas con discapacidad de momento callados. Es muy triste que el presidente de una de ellas, de cual voy a hablar más adelantito, simplemente se limite a decir hay que escuchar las dos partes. Mi querido presidente, en este caso no aplica, y por eso les compartí también un artículo donde no siempre el periodismo es de dos lados. Aquí estamos hablando de la vulneración de derechos fundamentales de una persona con discapacidad. Entonces aquí no puedes pensarse en los dos lados. Aquí tiene que haber una manifestación puntual, concreta, fuerte, y que realmente siente un precedente por parte de las organizaciones de personas con discapacidad, como son CONALIVI y FECODIV en este momento en cuanto a las personas ciegas. Otro aspecto a analizar. Resulta que los colegios incluyentes de la Secretaría Distrital de Educación en Bogotá están empezando a perder estudiantes ciegos. Los estudiantes ciegos se están retirando porque los tiflólogos que están nombrando no son aptos para el cargo, no son personas idóneas para desempeñar el cargo, no saben braille, los maltratan, les hacen bullying. Entonces es muy delicado que un profesor entre a semejantes temas tan delicados. Caso puntual, Colegio República de China, que era un modelo de inclusión de personas con discapacidad, gracias a una tiflóloga de quien no era su nombre porque no estoy autorizado, pero esta tiflóloga se sobrecargaba de trabajo con tal de que las personas con discapacidad tuvieran su posibilidad de estudio. Se fue ella y pasó lo que le pasó al palacio del rey Louis. Recuerden ustedes el libro de la selva. En cuanto Balú llegó al palacio del rey Louis, bailó y bailó hasta que el techo se cayó y el rey Louis tuvo que sostener con sus brazos el techo. Así mismo pasaba con esta entrañable e encomiable tiflóloga, que con su labor permitía que este colegio fuera ejemplo en inclusión. Hoy día estamos notando que es un ejemplo de exclusión. Es un mar de deserciones escolares de las personas ciegas. ¿Y quiénes son los fregados? Las personas, los papás, porque no saben qué hacer con ellos, y los directivos de las organizaciones. Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Dedicados a otra cosa. No, mis queridos presidentes también. ¿Qué pasa? Otra vez pronunciamiento enérgico y fuerte y investigación. Se supone que las organizaciones de personas con discapacidad están para eso, pero resulta que en el momento parece que no, y vamos a continuar con no hemos empezado siquiera, no hemos comenzado.
Entonces, para que eso lo evalúen, señores presidentes de CONALIVI y FECODIV. Y ahora sí vamos a hablar un poco de CONALIVI y FECODIV. En el año 2008, del 24 al 26 de septiembre, se constituyó la Coordinadora Nacional de Personas con Limitación Visual, llamada CONALIVI, como un ente asesor, oígase bien, como un ente asesor para acompañar las políticas de Estado, para ayudar a las personas con discapacidad y mejorar sus temas, ¿no?, laborales, educacionales. Pero hoy tenemos 11 años de CONALIVI y estamos encontrando que de esa organización que comenzó con más de 40 organizaciones, queda muy poquito, quedan muy pocos asociados. Y la presidencia de CONALIVI veremos, ¿no?, o como diríamos, en cuestionamiento. ¿Por qué tiene cuestionamiento la presidencia de CONALIVI? Vamos al tema de la elección de presidencia desde el año 2015. En el año 2015, el señor Jorge Enrique Muñoz Morales se postuló como candidato junto a otros competidores. Y en una elección, por llamarlo de alguna manera, reñida, por un solo voto, fue elegido el señor Jorge Muñoz. Yo lo llamo reñido, pero eso debe tener otro nombre, no lo puedo decir porque no me consta. Perfecto. Los estatutos de CONALIVI decían que el presidente ejercería por 2 años, prorrogables a otros 2 años. Pues, oh sorpresa, en el año 2017, con solo 17 organizaciones presentes en la asamblea de elección de presidente, fue reelegido el señor Jorge Enrique Muñoz Morales. Un presidente que no ha tenido criterio, un presidente cuya gestión no se ha visto, o por lo menos eso es lo que creemos nosotros los que estamos un poco al margen de todo esto. Será muy bueno que él nos explique. Al final voy a comentar una situación diferente. 2019, año crucial. Resulta que coincidencialmente hubo una reforma estatutaria que permitiría que el señor Jorge Muñoz, o quien estuviese, fuera reelegido. ¿Qué pasó? Resulta que el periodo presidencial de CONALIVI pasó a ser de 2 años a 4 años. Pero qué raro, Jorge Muñoz ya había estado 2 periodos. Los estatutos se supone que no lo permitían, pero en este país somos expertos en saltearnos las reglas, en burlar las normas o encontrarles el quiebre. ¿Qué clase de reforma habrán hecho? Les comento que en la página de CONALIVI los estatutos no están, estuve investigándolo, y los estatutos nuevos no han sido publicados para consultas de los interesados. Me imagino yo que colocaré en un parágrafo transitorio que quien haya ejercido por 2 periodos en el periodo inmediatamente anterior a la siguiente elección podría sumársele o convalidársele un periodo de 4 años. Me parece muy sospechoso eso. Pues el resultado está visto, el señor Jorge Enrique Muñoz Morales, presidente hasta 2023, un periodo de 8 años en total. ¿Cómo nos gusta ostentar el poder, no? ¿Cómo nos gusta que nos vean como los líderes? Presidente de CONALIVI, consejero nacional de discapacidad. Pero realmente, Jorge, un poquito más de criterio, porque usted a veces no tiene criterio. Usted a veces le dice lo que tiene que decir, y es muy preocupante. Vicepresidente de CONALIVI, Dian Lermen González. ¿A qué organización afiliada a CONALIVI pertenece Dian Lermen? La tesorera de CONALIVI en esta junta, en esta elección, fue la esposa de Fernando Daza, quien coordina Sosiegos en Cúcuta, pero ella no tiene nada que ver con CONALIVI. ¿Por qué permitieron este nombramiento? Son simples preguntas que nos quedan a quienes de pronto creemos que esto tiene que ser de otra manera. Quienes creemos que CONALIVI está cooptada por el poder y por unos intereses particulares de Jorge Muñoz, quien por ejemplo el año pasado ganó un contrato de 320 millones de pesos, ante el Ministerio TIC para acceder o competir en accesible la página de Ciudadanía Digital. Por cierto, bastante regular, mi querido Jorge. Eso no se ve, por lo menos no me parece que sea tan funcional. Y también yo soy experto en accesibilidad como usted se hace ver, ¿cierto? Entonces hay que revisar eso. Y viene la situación más escalofriante, más grave. El
En el 2017, vamos a mirar acá la fecha, 19 de diciembre de 2017, perfecto. El 19 de diciembre del 2017, el Ministerio TIC responde un derecho de petición emitido por una veeduría ciudadana bajo el folio número 112-006-1, ¿cierto? Entonces, en ese derecho de petición, la veeduría ciudadana, misión que tendría que haber asumido CONALIVI, hace una serie de preguntas al ministerio sobre el proyecto de formación y alfabetización digital para personas ciegas que hubo en ese año entre prácticamente septiembre y diciembre. Una ejecución de 2.619 millones de pesos que fueron entregados a una empresa que no tiene nada que ver con discapacidad ni conoce el tema, como es INRED. Por cierto, que dicen que lo hizo muy bien, no me consta, por si acaso. Me parece que hubo muchos cuestionamientos y muchas dudas. Oiga, olímpicamente, CONALIVI se convirtió en subcontratista de este proyecto, es decir, que empezó a hacer lo que INRED tenía que hacer, como era alfabetizar y formar a las personas con discapacidad visual. O cosa grave, CONALIVI tenía que estar en veeduría, no en contratación. Esto es algo que ya hablé con el señor Jorge Muñoz, que no van a decir que yo no he dicho nada y que yo me estoy aquí desquitando y diciendo cosas que no son. Por si acaso, doctor Muñoz, yo hablé con usted sobre el tema y le dije que no estaba de acuerdo con que CONALIVI fuera operador. Entonces, ¿en qué estamos, no? ¿CONALIVI es ente asesor o es ente ejecutor? ¿En qué estamos? Ahí viene mi pregunta. Resulta que cuando vimos y vemos un poco más detalladamente este derecho de petición, nos encontramos con que el asesor pedagógico del proyecto y coordinador logístico es el señor Jorge Enrique Muñoz Morales. Mi pregunta es esta, doctor Jorge y compañeros. Si CONALIVI era ejecutante, usted tenía también el derecho ético y moral, porque legalmente no se le impide a nadie, a ser asesor pedagógico. Los directivos de CONALIVI de aquella época tenían derecho a ser educadores, diseñadores instruccionales y similares, cuando ninguno de ellos acreditó una experiencia o acreditó su experiencia como diseñador instruccional. Son preguntas que nos quedan a nosotros, mientras que la población está a la deriva, en medio de conflictos de intereses y en medio de negocios de Jorge Muñoz y CONALIVI. Ahí viene mi pregunta. ¿Para qué están las organizaciones? Mientras la población en devanea está a la deriva, está como navegante sin rumbo, como barco a la deriva sin rumbo, sin capitán, el capitán del barco dedicado a pasear por Europa, a mandar fotos de Facebook, que lo feliz que está con la esposa y similares, y aquí las personas con discapacidad, con las denuncias que les comenté al principio. Entonces, ¿para qué están las organizaciones? ¿Cuál es el fin de estas organizaciones? Les quiero comentar que, regresando un poco al año 2008, el INSI, debo decir, que también apoyó la conformación de CONALIVI. Y en este momento el INSI y CONALIVI están totalmente divorciados, por los egos del señor Carlos Parra como director, y Jorge Muñoz y su séquito en CONALIVI. Mal vamos. Y por otro lado, la disidencia de CONALIVI, que comenzó a notar que no era representada, que no se sentían a gusto en CONALIVI, conformaron FECODIP a mediados del año pasado, Federación Colombiana de Instituciones de Discapacidad Visual, lo cual no está mal, pero evidencia la división que tenemos. Mirando la misión y visión de FECODIP, nos encontramos que, si bien también ellos tienen como fin luchar por los derechos de las personas con discapacidad, esta federación sí tiene fines económicos, porque lo dice claramente en su misión: ser prestador de servicios. Pero al menos ellos lo están diciendo abiertamente, no como CONALIVI, que dice una cosa y hace otra. También así procede el INSI, dicen una cosa y hacen otra. Entonces así es esto. En este momento, ¿qué tenemos? Un pulso político entre los disidentes de CONALIVI conformando FECODIP, bajo la presidencia de un funcionario INSI, que tampoco me parece que sea muy ético, pero bueno, no, tampoco nada de la ley dice que no. Y tenemos a CONALIVI cooptada por aquellos que están sedientos de poder, aquellos que están sedientos de solo ganar contratación. Y peor aún, doctor Muñoz, a usted lo vi muy apegado a Jairo Klopatowski, una persona con discapacidad que tiene su vida resuelta
y cuyo quehacer sigue bastante cuestionable y cuestionado. Él es el asesor presidencial para la discapacidad. Y resulta que nos encontramos un Jairo Klopatowski que guarda un silencio pusilánime ante los orangutanes que se vienen en el Plan Nacional de Desarrollo, ante la situación que padecen, porque esto es padecer las personas con discapacidad en el exterior, o sea, fuera del escritorio, porque es que del escritorio eso es muy fácil, ante los reclamos justos de las organizaciones de personas con discapacidad. Él no hace nada. Insisto, él tiene su vida resuelta, pero mal se ve Jorge Muñoz al lado de él y guardando un silencio cómplice para que el gobierno lo contrate de nuevo. Mal vamos, mal representados. Debo decir abiertamente, yo no me siento representado por Conalivi ni por FECODIP. No me siento representado por estas organizaciones que no hacen nada por los problemas de la población, por los problemas ajenos. Solamente están buscando sus intereses particulares. Esperemos que FECODIP realmente se consolide, pero que no se consolide con los vicios que viene Conalivi, sino que haga lo que tiene que hacer. Y si lo están haciendo por económico, pues háganlo económico, pero háganlo bien. Y Conalivi, si va a ser dedicado a la parte económica, díganlo, cambien la misión, no hay problema. Y así todos sabemos a qué estamos jugando, cuál es el objeto social de la organización, si es empresarial, si es de ESAL, entidad sin ánimo de lucro, o si es una representación de personas con discapacidad que acompañen los procesos realmente. La veeduría ciudadana que les comenté que presentó el derecho de petición, encabezadas por Nelson Villamizar, un activista con quien he tenido discrepancias conceptuales, pero finalmente admiro su lucha. Fernando Lancheros, un amigo mío que yo aprecio, por él tengo un aprecio, a pesar de que hemos tenido el problema de IME Radio, pero tenemos un aprecio y yo lo considero un buen tipo. Él fue el primer presidente de Conalivi y bajo su presidencia al menos se hicieron los encuentros de mujeres. Bajo su presidencia Conalivi hizo bulla, se inscribió ante la ULAC, ante la Federación Mundial de Ciegos, en fin. O sea, hubo cosas. Hoy día Conalivi está dedicando solamente a los negocios. Y eso es lo triste y lo preocupante. Cuando hay otras situaciones que nos están acogiendo y nos están agobiando. Para cerrar, doctor Muñoz, Jorge, si usted tiene una réplica a esto que estoy diciendo, tiene el micrófono abierto. También estamos dispuestos a escuchar la otra parte como usted lo pide. Pero no lo que le diga Dian Lermen, doctor Muñoz, porque Dian Lermen no tiene espacio en este editorial, en este micrófono. Pero usted no va a tener. Usted y yo fuimos buenos amigos, y quizás lo somos, pero yo no puedo permitir que usted manipule a su antojo Conalivi y lo convierta en un negocio, en un trampolín para hacer dinero. Insisto, tiene el micrófono abierto, Jorge. Lo espero la otra semana si quiere, es una invitación abierta para que usted esté con nosotros acá y replique el editorial. Escuchemos su verdad, escuchemos su versión de los hechos, porque también hay otra parte, como usted lo dice, pero insisto, no en todo aplica. Por el momento, señores y señoritas, las personas con discapacidad visual estamos mal. Es la discapacidad más despreciada por todo el estado tu quo. Para conseguir empleo somos los más preparados, pero los menos vinculados. Para participar de decisiones importantes para nosotros, siempre nos sacan, porque somos disque los problemáticos. Y las organizaciones en polos opuestos, divididos, peleándose unos con otros. Yo considero que aquí esto no va a ayudar. Esta división de entre dos federaciones no va a ayudar. Como yo le dije una vez también, si hay una que esté mal, en vez de formar otra, tratemos de hacer sugerencias para que solo haya una y que el bloque solo sea uno. La población con discapacidad tiene una división entre sus propios intereses y por esa razón nosotros no conseguimos nada. Por esa razón somos vistos como los peleoneros, como los bichos raros y como los más complicados. Pero somos los más preparados y seguro que hay mucha gente idónea que no consigue empleo, que no consigue trabajo, que no se pensiona gracias a las reformas que están proponiendo por su debajo de cuerda, que todo es una mendicidad de exigencia de derechos. En fin, una situación que nos lleva por el despeñadero, nos lleva por el mismo país de Colombia. Y una última pregunta: ¿quién es el que habla en Conalivi? ¿Es Jorge o es Dian Lermen? ¿Quién estructura los discursos? ¿Es Jorge o es Dian Lermen?
¿Quién tiene el criterio? ¿Jorge o Diane Lerman? Doctor Muñoz, usted será bienvenido si desea su réplica. Por ahora, me ratifico en lo que acabo de decir. Tengo las pruebas para que no vayan a decir que yo estoy hablando aquí sin fundamento. Y una cosa más, si seguimos como vamos, vamos a terminar como todo el país, en guerra entre nosotros, peleando entre nosotros y sin un futuro y un mediano plazo prometedor para nosotros.